Prólogo al Evangelio de Juan. Esta notable y profunda porción no es solamente un prefacio o una introducción, es una recapitulación del libro entero. El recordatorio del Evangelio de Juan trata con los temas aquí presentados: la identidad del Verbo, vida, luz, regeneración, gracia, verdad y revelación del Padre en Jesús el Hijo. Juan capítulo 1. El Verbo y el Testigo. Versículos 1 y 2. La preexistencia del Verbo. Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio. Esto se refiere a la eternidad atemporal de Génesis 1:19. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan básicamente escribió: cuando empezó el principio, el Verbo ya estaba ahí. La idea es que el Verbo ya estaba allí al principio, antes de que nada fuera. Juan deja claro que el Verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. Él estuvo en el principio antes que todo lo demás. Él era el Verbo. ¿Tuvo el Verbo un principio? Juan dice: no, porque si regresamos a cualquier principio, ya estaba la existencia del Verbo. Inmediatamente es evidente para la visión de Juan que el Verbo no es otro que el Dios que existe por sí mismo. Esta descripción se da con el fin de que podamos comprender una historia continua que se remonta a un pasado inconmensurable y la identidad de la persona que es el sujeto de esa historia. En el principio era el Verbo. Verbo traduce la palabra griega antigua logos. La idea de logos tenía ricas y profundas raíces tanto en el pensamiento judío como en el griego. Los rabís judíos con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, en términos de su palabra. Hablaban de Dios mismo como la palabra de Dios. Por ejemplo, algunas ediciones hebreas del Antiguo Testamento cambian Éxodo 19:17 y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, por Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. En la mente de los antiguos judíos, la frase «la palabra de Dios» podía ser utilizada para referirse al mismo Dios. Los filósofos griegos veían al logos como el poder que da sentido al mundo, haciendo el mundo ordenado en vez de caótico. El logos era el poder que ponía el mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Ellos veían al logos como la razón principal, que controlaba todas las cosas. Por lo tanto, en esta introducción, Juan le dijo tanto a judíos como a griegos: por siglos han estado hablando, pensando y escribiendo sobre el Verbo, el Logos. Ahora les diré quién es. Juan se encontró con los judíos y los griegos donde estaban y explicó a Jesús en términos que ya comprendían. Juan estaba utilizando un término que, con varias capas de significado, era de uso común en todas partes. Él podía contar con que todos los hombres entendían su significado esencial. La palabra era por lo tanto ya utilizada y ayudaba a hombres considerados en sus esfuerzos por comprender la conexión de Dios con el mundo. Juan la toma y no usa para señalar al revelador del incomprensible e invisible Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Con esta brillante afirmación, Juan 1:1 expone uno de los fundamentos más básicos de nuestra fe, la Trinidad. Podemos seguir la lógica de Juan. Hay un ser conocido como el Verbo. Este ser es Dios, porque Él es eterno, en el principio. Este ser es Dios porque es explícitamente llamado Dios. El Verbo era Dios. Al mismo tiempo, este ser no abarca todo lo que Dios es. Dios, el Padre, es una persona diferente del Verbo. El Verbo era con Dios. 1. Así, el Padre y el Hijo es conocido aquí como el Verbo, son igualmente Dios, aunque distintos en su persona. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ambos son igualmente Dios junto con Dios el Espíritu Santo, haciendo un Dios en tres personas. El Verbo era con Dios. Esta preposición implica interacción y por lo tanto una personalidad separada. Como dice Crisóstomo, no en Dios sino con Dios, como persona con persona eternamente. Y el Verbo era Dios. Esta es la verdadera forma de la oración. No Dios era el Verbo. Esto es absolutamente requerido por el uso del lenguaje griego. Y el Verbo era Dios. Todo lo que puede ser dicho sobre Dios el Padre puede ser dicho de Dios el Hijo. En Jesús reside toda la sabiduría, gloria, poder, amor, santidad, justicia, bondad
y verdad del Padre. En él, Dios el Padre es conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia del Atalaya, los Testigos de Jehová, llamada la Nueva Traducción del Mundo, traduce esta línea bastante diferente. La traducción del Testigo de Jehová dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Su traducción es utilizada para negar la enseñanza de que Jesús es Dios, y es una traducción errónea y engañosa. La afirmación del Atalaya, defendiendo su traducción de Juan 1 y 2, es que debido a que la segunda vez que se usa a Dios, en este pasaje no aparece ningún artículo. Está escrito Dios y no el Dios. En respuesta a este enfoque de la gramática griega y traducción, solo podemos hacer referencia a las muchas otras ocasiones en el Nuevo Testamento en donde Dios aparece sin el artículo. Si el Atalaya fuera honesto y consistente, traducirían Dios como Dios en cada lugar donde aparece sin el artículo. Pero parece que esta regla gramatical solo aplica cuando sirve el propósito de respaldar las creencias doctrinales del Atalaya. En el texto de Mateo 5:9, 6:24, Lucas 1:35 y 1:75, Juan 1:6, 1:12, 1:13 y 1:18, Romanos 1:7 y 1:17, muestra cómo el Atalaya traduce exactamente la misma gramática de Dios como Dios, en vez de Dios cuando sirve a sus propósitos. En el recurso principal que el Atalaya utiliza para establecer su afirmación, el reino interlineal, el Atalaya cita a dos autoridades griegas reconocidas para hacerlas parecer que están de acuerdo con su traducción, pero ambas fueron citadas erróneamente y una de ellas, el Dr. Mantei, incluso ha escrito el Atalaya y demandó que su nombre fuera removido del libro. Otro académico a quien se refiere el Atalaya en su libro El Verbo, ¿quién es él? Según Juan, es Johannes Greber. Greber era en realidad un espiritista que practicaba el ocultismo y no un académico del griego bíblico. Verdaderos académicos griegos no reconocen la traducción de los Testigos de Jehová de Juan 1, 1 y 2, una traducción sumamente engañosa. No es académico ni razonable traducir Juan 1, 1. El Verbo era un Dios, pero de todos los académicos en el mundo, hasta donde sabemos, ninguno ha traducido este versículo como lo han hecho los Testigos de Jehová. Se ha hecho mucho por parte de los gramáticos arrianos, aficionados de la omisión del artículo definido con Dios en la frase y el verbo era Dios. Tal omisión es común con los sustantivos en una estructura de predicado. Un Dios sería totalmente indefensible. Los Testigos de Jehová ponen en evidencia una ignorancia abismal de los principios básicos de la gramática griega en su traducción incorrecta de Juan 1:1. La distorsión deliberada de la verdad por parte de esta secta es vista en sus traducciones del Nuevo Testamento. Juan 1:1 es traducido: el Verbo era un Dios, una traducción que es gramáticamente imposible. Está muy claro que esta secta, que puede traducir el Nuevo Testamento de esa manera, es intelectualmente deshonesta. Este era en el principio con Dios. Esto una vez más establece el punto de que el Padre es distinto del Hijo y el Hijo distinto del Padre. Son igualmente Dios, sin embargo son dos personas diferentes.